estimado Oye, José. Julio, ¿qué tema nos traes el día de hoy para todo el sector empresarial? Bueno, en general para todo el sector que conforma una Ujú. empresa, como son los trabajadores, colaboradores, los directivos, los dueños, pero también hacia afuera, José, Ujú. los clientes, proveedores, acreedores, sociedad y gobierno, es importante reflexionar sobre el índice de informalidad laboral que Ay, existe ay, en ay. México. Hay mucha informalidad, Julio. Quiero decirte, José, que las leyes especiales están prohibidas, Ujú. porque la naturaleza de una ley es su generalidad y en nuestro país entre el 54 y 60% de los trabajadores no contribuyen con el impuesto sobre producción al trabajo, que Ujú. se traduce en ISR, impuesto sobre renta, Sí, claro. ni tampoco aportan su parte proporcional a la carga social para tener derecho al seguro social e Infonavit, Ujú. entre otros derechos que les permiten tener acceso a la salud, a la vivienda, a la pensión por discapacidad o por tercera edad, o incluso no tienen derecho a que se les cubran riesgos de trabajo o en su caso permisos por maternidad o paternidad, entre muchos otros derechos a los que como todo ser humano tiene una persona, pero que desafortunadamente pues no están cumpliendo con esta parte, en la parte contributiva de pagar el impuesto, pero tampoco el Estado les está cumpliendo en la otra parte de poder generarle condiciones para que estas personas tengan estos accesos. ¿Qué significa esto, José? Que un trabajador que sí cumple, porque tiene un trabajo formal, es decir, que tiene seguridad social, Infonavit, entre otras prestaciones, en promedio aporta al año, José, un Ujú. año de un mes de su sueldo. En promedio lo que mes a mes se le va acumulando y en promedio aporta un mes, perdón, de su sueldo mensual. Esto representa aproximadamente, si hablamos de un salario mínimo, alrededor de 6,250 pesos en Sinaloa. Y de este monto, prácticamente poco más del 60% se lo lleva la federación a través del impuesto sobre renta Sí. inherente al trabajador y el resto se va al Instituto Mexicano de Seguridad Social. Yo creo que así como ese trabajador que tiene un empleo informal no paga, también, desde luego, el patrón, la empresa que lo contrató, no está contribuyendo con la carga social que le corresponde como empresario, ni con el impuesto que en el caso de Sinaloa hay un impuesto sobre nómina, pero Ujú. ahí en el caso del patrón tampoco está cumpliendo. Y esto desafortunadamente, José, pues pone en una situación de desventaja. Fíjate, ayer comentaba nuestro compañero Jesús Iván Hernández, comisionado presidente de empleo de AESEM, sacaba ahí el dato de la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI Sí. 2023 y decía que la tasa de desempleo pues se encontraba en una cifra muy baja, en aproximadamente 2,68, pero que de los 500,000 nuevos empleos que se registraron en el mes de junio, Ujú. el 95% fueron empleos informales. Muchos, todos, Exacto. todos. Entonces, cuando se generan empleos sin seguridad social, sin Infonavit, que a eso nos referimos Ajá. con formalidad, no permitimos que el país crezca en su economía, porque por cada 100,000 empleos formales, la economía de México se fortalece, se acrecenta el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque estás hablando de muchos millones de pesos que empieza a cobrar el gobierno de la República por impuesto sobre Ujú. renta inherente al trabajador y empieza a haber una movilidad de la economía en lo que el gobierno hace. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que aquí ha hecho mucha falta de parte de quienes tienen la autoridad para hacer gobierno, es de llevar a un programa de acompañamiento y cumplimiento de las leyes
para que las empresas donde estos trabajadores laboran sin seguridad social cumplan. Pero también, por otra parte, para que estos trabajadores muchas veces, José, no quieren que los aseguren, no quieren que pagar el impuesto sobre producción del trabajo, porque dice, oye, es mucho, estás hablando al año de un mes de mi sueldo en promedio. Pues no, pues prefiero que me lo pagues, ¿verdad? Me lo quedo yo. Pero no dejamos de lado que... Y no funciona el seguro social, ¿para qué quiero que me des de alta? Pero ¿cómo puede decir que no funciona el seguro social si ni seguro social tiene, José? No, pues es lo que escucha de la gente. Oye, pues ni el seguro social no te atiende. Exacto. Es lo que escucha de la gente, pero ¿de quiénes? De los que sí tienen seguro social o de los que no tienen seguro social, porque aquí de pronto los que son muy buenos para criticar son los que no están cumpliendo. Porque yo te diré, ciertamente el instituto tiene muchas deficiencias que están buscando salvarse, pero depende de la colaboración de toda una sociedad. Y en esta parte tenemos que hacer lo que lo compete. El IMSS se sostiene con las aportaciones económicas que realiza el trabajador y el empresario. Particularmente el gobierno de la República aporta muy poco al IMSS, casi nada, y se sostiene entonces con lo que aporta el trabajador y el empresario. Pero el país, en este caso, se sostiene con las contribuciones que todos los ciudadanos hacemos. Y los primeros contribuyentes en el país son aquellos trabajadores que tienen un empleo formal, José, porque el empresario le está reportando a las autoridades fiscales las percepciones y deducciones del trabajador. El contribuyente más cumplido en México es el trabajador con un empleo formal y por consiguiente, pues las empresas que están generando estos impuestos. Yo creo que ese es el gran desafío en nuestro país y en y digo país porque es un tema federal sin duda, donde los estados, claro, pueden hacer mucho. Por ejemplo, José, poner ciertos candados, incentivar que estás haciendo trámites, estás haciendo gestiones, vas a recibir algún tipo de beneficio o apoyo, pues ahí donde el estado diría, hey, ¿estás asegurado? ¿Estás cumpliendo con estos derechos? Pero no se te hace mucho, por ejemplo, pagar entre 30% de ISR que se le quita al trabajador. ¿No debería de disminuir un poco? Bueno, diremos que por eso se llaman impuestos, ¿no? Sí. Yo creo que en general el país necesita una reingeniería fiscal, un nuevo planteamiento, porque sí, el detalle es que unos pagan y muchos no, José. O sea, y si todos pagáramos, entonces una propuesta como la que tú haces sería viable, porque el gobierno tendría muchísimo mayores dineros para ejercer y quizás por encima de lo que necesita. El problema es que unos pagan y el resto no. Te hablo, por ejemplo, en Sinaloa. 43,000 empresas ante el IMSS con 630,000 trabajadores, pero hay 92,600 unidades económicas en el estado. ¿Qué pasa con las otras casi 50,000 empresas, no? ¿Qué pasa? Pues nada. ¿Por qué no tienen a sus trabajadores asegurados? Es decir, ¿por qué esos trabajadores que laboran en esas empresas, y vamos a hablar de alrededor de 500,000 trabajadores, no están cumpliendo con el pago de impuesto, el ISPT, pues, el impuesto sobre renta inherente al trabajador? ¿Por qué no están cumpliendo? Es una interrogante. ¿Y por qué ellos no? ¿Y por qué tú sí? Por eso decía al inicio, José, que las leyes en nuestro país, pues más bien las leyes especiales están prohibidas. La ley aplica para todos. Y quienes protestan como gobernantes, protestan cumplir y hacer cumplir con las leyes y las normas y todo lo inherente a su funcionamiento. Entonces yo creo que ese es un tema de justicia en dos sentidos, José. Justicia al trabajador que sí paga impuestos,
que todos los demás paguen. Justicia al trabajador que no tiene, que no está pagando impuestos porque él tiene derecho a la salud, a la vivienda, a muchas otras cosas. Si no lo está pagando, pues ¿cómo va a poder exigirle al Estado que le garantice ese derecho? Aquí vamos en conjunto. No solo es una tarea del gobernante, es una tarea también de las organizaciones que representan a empresarios y a trabajadores, porque hay muchas organizaciones de trabajadores en México. Deben de procurar que no exista un solo trabajador sin seguridad social, como también las organizaciones de empresarios debemos procurar que no exista una sola empresa que no asegure a sus trabajadores. Y esto es fácil de regular, José, puesto que si tú como consumidor te das cuenta que en una empresa no aseguran a sus trabajadores, puedes optar por no consumir ahí. Es una decisión que tú tendrás que tomar como ciudadano, pero también como empresa. Si es un empresario que no asegura a sus trabajadores, pues también tendrás el derecho de no comprarle. Pero también del lado del gobierno, ¿verdad? Si detectas como autoridad que una empresa no está cumpliendo, tu deber como servidor público es aplicar la ley. Y aplicar la ley implica que el empresario cumpla o el trabajador cumpla. Y si no, pues estamos siendo omisos en el cumplimiento de nuestros deberes y con ello estamos favoreciendo, José, a los que no aportan al país recursos fiscales en perjuicio de los que sí aportan. Por eso, en nuestro país y en el mundo están prohibidas las leyes especiales, porque la naturaleza de una ley, insisto, es la generalidad y todos tienen que contribuir. Está muy interesante este análisis, Julio Silvas. Pues a ver si se puede acabar con la informalidad en México. Lo veo difícil. Pero podemos reducirla, José. Sí. Imposible es una palabra que es muy subjetiva. Tenemos que esforzarnos, José. ¿Es posible? Claro. Va en función de qué tanto estemos dispuestos. Por eso debemos de ser coadyuvantes del gobierno para poder impulsar esto. Si todos pagamos impuestos, el país será la potencia mundial que todos quisiéramos que fuera México y que nos merecemos, ¿por qué no los mexicanos? Pero todo va en función de la voluntad de las personas. En el caso del servidor público no es un tema de voluntad, es un tema de obligación. La ley lo obliga. Y en el caso del ciudadano es un tema de voluntad, pero ojo, ciudadano, que desconozcas una norma no te exime de cumplirla. Y el cumplir implica a veces también sanciones económicas. Por consiguiente, imagínate que tienes un trabajador que no está asegurado y de pronto tiene un riesgo, pierde una mano, pierde un brazo, se quebra y se cae y se quebra la columna. No tienes idea, empresario, de la multa, fuerte multa económica que te va a imponer el Seguro Social por eso. Te va a salir carísimo, ¿verdad? Cuando lo pudiste haber resuelto con la aportación que haces de manera periódica en el caso de un trabajador. Entonces, definitivamente es más fácil y más económico tener a un trabajador asegurado que asumir y correr el riesgo de que se lesione y te venga la autoridad ahí sí, con todo el peso de la ley, a sancionarte, cuando también ahí la autoridad fue omisa al no estar supervisando que el trabajador tuviera seguridad social. Muy bien. Pues Julio, siempre es un gusto escucharte todos los jueves. Encantado, mi José, y a las órdenes.